es importante establecer que en materia de fiscalización, la autoridad ahora está revisando este documento porque hemos detectado en la práctica que la autoridad está enviando las famosas cartas invitación en donde refiero, donde señala que hay algunas cantidades a pagar. Les quiero mencionar este punto interesante con relación a este tema. Hay que tener mucho cuidado con las claves que se están utilizando, sobre todo lo más importante que se está timbrando. Yo aquí la recomendación que les doy, revisen bien el comprobante, vamos a irnos a la práctica, vamos a revisar el comprobante en este momento. Yo aquí invito a que revisemos ese comprobante porque en la parte de los ingresos, en la parte de las percepciones, en la parte de las deducciones y en la sección de otros pagos, podemos tener alguna discrepancia con la autoridad. Y no porque le deba, simplemente hay que establecer que la autoridad está tomando el comprobante de nómina para determinar las retenciones. Entonces, si detecta una clave incorrecta en deducciones, en donde tú le pongas, por ejemplo, retención, la autoridad de antemano va a detectar que hay una diferencia por pagar. O, por ejemplo, si tú me pasó con un patrón, en este caso, resulta, y bueno, lo quiero dejar muy claro, resulta que en el tema de las percepciones, resulta que esta persona tiene trabajadores y tiene asimilados a salario. Entonces, sí hay que tener cuidado porque las claves de asimilados o la clave de asimilado es muy diferente a la clave de trabajador. Vamos a ir revisando este punto. Son totalmente diferentes, en este caso las claves, y hay que tener cuidado porque si yo estoy mezclando las claves, puede la autoridad detectar una discrepancia. Entonces aquí, en lugar de ponerle, por ejemplo, se me ocurre, en lugar de ponerle al asimilado, me pasó, bueno, le pasó a la empresa, le estaban poniendo una clave de trabajador. Hay una que se llama otros ingresos por salario. Entonces, al hacer eso, la autoridad presume que es trabajador por la clave que se está utilizando. Hay que tener cuidado. Hay una clave exclusiva de asimilado a salario. Lo vamos a revisar. Entonces, sí sería importante el tema para efectos de ir viendo este tipo de inconsistencias que se presentan en la práctica y cuál es el procedimiento a seguir. Lo vamos a revisar, cómo se cancela el comprobante para efectos de dar alguna recomendación. Bueno, vamos a dar inicio. Les doy la bienvenida. Y bueno, el primer tema en este caso es la parte legal, el fundamento en donde está la obligación de emitir este documento, en donde lo vamos a encontrar en el artículo 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ahí vas a encontrar el fundamento legal de la obligación que tienen de expedir este tipo de comprobantes fiscales. Si tú das lectura a ese fundamento legal, se establece que los contribuyentes, cuando hagan retenciones de contribuciones, tienen la obligación de emitir un CFDI. Vean lo interesante de este tema. Voy a compartir déjenme compartir una hoja en Excel y voy a dar algunas recomendaciones sobre esto. Es muy importante lo que voy a precisar, lo que voy a comentar, porque se puede presentar este tipo de inconsistencias. Déjenme. Bueno, a ver, dice aquí que el artículo 29, y voy a compartir con usted la agenda fiscal,
para efectos de llevar un seguimiento con relación a nuestro fundamento. Comparto en este momento la agenda para efectos de revisar dónde está esta obligación. Nos vamos al Código Fiscal de la Federación. Precisamente les comentaba que es el 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Si ustedes revisan, dice aquí que los contribuyentes deberán emitir un comprobante fiscal por retenciones que efectúen. Entonces, cada vez que yo haga retenciones, es importante establecer que tengo la obligación de emitir un comprobante, es decir, un CFDI, le voy a poner aquí, retenciones. Yo tengo que revisar la ley fiscal, ley de renta, ley del IVA inclusive, ley del IEPS, si la ley obliga a que yo retenga. Si yo me vuelvo retenedor, yo debo emitir un comprobante fiscal. Lo voy a poner así, igual a CFDI, o sea, retenciones es igual a comprobante fiscal, ¿sale? Entonces, si yo retengo, yo debo emitir un comprobante fiscal importante. En el tema de salario, voy a poner aquí salario, yo como patrón, yo debo emitir este documento digital. Algo que deben de tener cuidado, ¿sí? Algo que deben de tener cuidado. Al momento de timbrar, la autoridad da por entendido o da por hecho que ya retuviste y que ya pagaste la nómina y que le debes de enterar esa cantidad. ¿Por qué lo comparto? Porque en el momento en que timbras, hay que revisar el tipo de comprobante. En nuestro tema salario, en el momento en que timbras, la autoridad interpreta, mal por cierto, ya pagaste. Y hay que recordar que la obligación de emitir este documento se da hasta que se realice la erogación. Si nosotros seguimos con la lectura de este 29, primer párrafo, dice las retenciones de contribuciones que efectúen y dice las personas, ahora le dice, se refiere a los trabajadores, las personas a las que se le retiene, en este caso el trabajador, deberá solicitar este comprobante fiscal. Por una parte, el patrón está obligado y por otra parte, el trabajador está obligado a solicitar este documento digital. Entonces, por ambas partes existe la obligación. Sin embargo, se lo dejan al patrón porque al final, si el trabajador dice, es que mi patrón no me quiere timbrar, a quien van a sancionar es al trabajador, perdón, al patrón. Entonces hay que dejarlo muy claro en ese sentido para que el día de mañana, y nos ha pasado patrones que no emiten el comprobante de nómina, y es un problema. Y ahorita vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, hasta ahí vamos con la parte legal. Regresamos a nuestro material. Todo esto tiene que ver con la parte, ahorita vamos a entrar al llenado del comprobante, pero me interesa sobre todo tener el sustento legal. Obligación de expedir, ya, aquí está, por las retenciones, documento digital. Y él al que se le retiene, en este caso, deberá solicitar este documento. Ahora, dice la ley el Código Fiscal de la Federación que cuando la ley fiscal establezca la obligación, entonces, el siguiente tema, si hay retenciones y la ley fiscal te obliga, lo tienes que hacer, porque déjame decirte que en algunos casos
libera la propia ley fiscal, libera de emitir este documento. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona moral, y le pago a un reciclo física, yo tengo obligación de retener en materia fiscal el 1,25%. Yo le tengo que retener. Cada vez que yo le pague a un reciclo, le retengo ISR. Bueno, hay una disposición y una regla miscelánea. La disposición fiscal dice, deberá emitir un comprobante fiscal, pero una regla miscelánea dice, la persona moral queda liberado de dar ese comprobante siempre y cuando la física, reciclo, le emita un comprobante fiscal. Entonces, en ese sentido, la persona moral ya no tiene que emitir el comprobante de retenciones, queda liberado, porque la propia disposición así lo establece. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si la ley fiscal te dice que lo tienes que hacer, no hay nada pues que te libere. Sin embargo, si una regla de carácter general viene a decirte que no lo hagas, con eso quedas relevado de este caso de emitir este documento. Ahora, en el caso del patrón, en nuestro tema, no hay nada que te libere, patrón, y en su caso asimilado. Vamos a la ley de renta. Comparto con ustedes el ISR. Si yo me voy al 99 de la ley de renta, veamos lo que dice. Todo esto tiene que ver por la obligación de emitir este documento y por lo que está pasando actualmente con esas diferencias que se están presentando. Digo, es una de las causas por el tema de que estamos timbrando en el momento en que, pues básicamente yo digo, ni siquiera he pagado la nómina. Ejemplo, aguinaldo, PTU. En ocasiones hay algunos trabajadores que no cobraron PTU. ¿Y qué pasa? Yo no debo timbrar. Entonces dice, quienes hagan pagos, aquí está, a este capítulo, trabajador y asimilado, tendrán las siguientes obligaciones. Artículo 99, fracción tercera. Yo debo expedir y entregar un comprobante fiscal a la persona que reciba el pago por los conceptos a que se refiere este capítulo en la fecha en que se realice la erogación correspondiente. Vean lo interesante del tema. ¿En qué momento como patrón debo entregar, debo expedir y entregar este documento digital? Hasta que se realice la erogación. Es decir, hasta que yo pague. Si no hay pago, yo no tengo obligación. Entonces, cada vez que tú timbres, la autoridad ya se genera una retención de renta por pagar. Lo que esté en ese documento, la autoridad va a querer cobrar. Entonces, yo aquí la recomendación que te doy es, revisa, ya pagaste la nómina, por lo tanto, la obligación existe de timbrar, de emitir este documento, porque en automático la autoridad dice, ah, es que aquí dice que son 3,000 pesos, ah, yo ya tengo que pagar. Si la autoridad revisa en su base de datos y no hay cantidad pagada, la autoridad te puede mandar una invitación, una carta invitación o en su caso ejercer facultades de comprobación. Entonces, sí hay que tener cuidado con este fundamento. Aquí está en su material, 99, fracción tercera, en el momento en que se realice la erogación. ¿Cuál es el problema de este documento? Que no te permite poner PPD. Oye, ¿le puedo poner PPD 99? Es que se supone que la nómina tiene que estar pagada. En materia laboral hay que pagar, no hay nada que
que diga, se puede estar a crédito el salario, porque ya en este caso estaríamos en presencia de una infracción, ¿verdad? Ya estaríamos en materia laboral, nos haríamos acreedores a las sanciones respectivas, pero por eso es que no existe. Entonces, se supone que la nómina ya tiene que estar pagada. El tema cuál es, que vamos a tener en la materia fiscal conceptos que se le asignan ciertas claves y que para la autoridad al momento, por ejemplo, la PTU, el caso de la PTU se paga por las utilidades que generó la empresa. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Que yo ya timbro el comprobante, pero el trabajador no viene a cobrar. Y no viene a cobrar porque ya no está en la empresa. El problema cuál es, que para la autoridad ya realizaste la erogación, porque no permite poner PPD 99. Entonces aquí ya tenemos un tema, hay que tener cuidado. Entonces, ahí está la obligación de emitir este documento digital. 99, fracción tercera. Y dice que podrá utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la materia laboral. Que básicamente este documento ya se tiene validez en la materia laboral, este comprobante digital, ¿sale? Entonces, ahí está. Existe la obligación adicional, porque antes, no sé si recuerdan, se presentaba una informativa de viáticos, conjuntamente, ¿no? En el anexo 1 de la DIM, que era la obligación que tenía el patrón, y ahí se manifestaba el pago del viático. ¿Cuál es el tema? Y es algo que en la práctica no se está haciendo. Fracción 6. Yo debo proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas a las que igual dice, a quienes le hubieran prestado servicio personales subordinado, una constancia y el comprobante fiscal del viático que se pagaron en el año de calendario de que se trate. Es decir, yo tengo obligación de entregar este documento digital. Existe la obligación de hacer un comprobante de viáticos, en este caso anual, porque así lo está estableciendo, una constancia y un comprobante fiscal anual. Dice la regla miscelánea, no emita la constancia y comprobante por viáticos comprobados por el trabajador, dice aquí, cuando se haya cumplido con la emisión del recibo de nómina. La ley fiscal dice que se emita una constancia y el comprobante fiscal del monto del viático pagado. Pero la regla miscelánea dice, vas a dar cumplimiento con eso emitiendo el comprobante de qué? De nómina. Con eso se cumple. Es decir, para dar cumplimiento al fundamento anterior, ¿cómo se cumple la obligación? Entregando el comprobante de nómina. Y el comprobante de nómina hay ciertas características que vamos a revisar ahorita en el llenado. Entonces, siguiente obligación, hay que entregar un comprobante de nómina por el viático entregado al trabajador. ¿Dónde? En este caso, el comprobante de nómina. Si ya no es una constancia, oye, que quiero mi constancia, no, con el comprobante de nómina se da cumplimiento y ahorita lo revisamos. Para esto hay que cumplir lo que diga el SAT, en materia de informática determine el SAT mediante reglas de carácter general. Es decir, que para llenar este complemento de nómina o este comprobante de nómina, que en este caso sería el complemento de nómina, hay que basarnos a las especificaciones que en materia de informática determine el SAT. Entonces, nos tenemos que remitir forzosamente al anexo 20. En el anexo 20 vienen los requerimientos técnicos, requerimientos que en materia de informática determinó el SAT, que afortunadamente tenemos una guía que está disponible en la página del SAT.
Esta guía nos ayuda muchísimo para llenar este comprobante de nómina. ¿Dónde está esta guía? Yo aquí te recomiendo, recomendación que siempre doy en este tipo de temas. Nos tenemos que ir a la página del SAT, ¿sí? A la página del SAT. Entramos aquí a factura electrónica. Yo le pongo ver más, cambios en los comprobantes. Y aquí hay un tema, recibo de nómina. Aquí, en la parte inferior, recibo de nómina. Iniciamos y vamos a encontrar las guías de la versión 3.3, complemento de nómina, versión 1.2. Vamos a encontrar la versión 4.0 y el complemento de nómina, versión 1.2. Se dan cuenta que la nómina, el complemento de nómina no cambia, sigue siendo la versión 1.2. Lo que cambia es la versión 3, la versión en este caso del comprobante fiscal del CFDI, es lo que está cambiando. Entonces yo invito aquí que tengamos a la mano esta guía que tenemos en pantalla para llenar correctamente nuestro comprobante. Aquí cualquier duda que tengas, que el nombre, que el domicilio, que el código postal, que el régimen fiscal, aquí lo vas a encontrar. Te va a decir la guía qué dato tienes que insertar. La verdad, es de mucha ayuda esta guía. Hay una sección de preguntas y respuestas, ¿sí? Hay una sección de, por ejemplo, notas generales, y hay una sección del llenado del comprobante, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces aquí vas a encontrar la información referente a este tema. Entonces ahí lo dejamos. Voy a regresar. Dice que se publica, son de uso obligatorio el complemento. Recuerden que la nómina tiene un complemento. Ya vimos que es el complemento de nómina, la versión 1.2. Esa sería la versión. El complemento de nómina es versión 1.2 y se ajusta a la versión 3.3 y se ajusta a la versión 4.0. Es de uso obligatorio para los contribuyentes, no es optativo. Ya hoy en día todas las empresas utilizan, en este caso, insertan la versión 1.2 del complemento de nómina. Básicamente ya hemos estado utilizando este complemento desde varios años, 2016, me parece, si no estoy mal, 2016 a la fecha, es cuando ya se está utilizando este complemento como tal. Y hay guías que ya lo mostré, aquí está la fecha de publicación, la última modificación, ¿verdad? En este caso, con relación a este complemento de nómina. Depende de la versión, ¿verdad? Depende de la versión. Hay que recordar que tenemos varios comprobantes, diferentes tipos de comprobante. Hay que distinguir para cada operación. Digo, no es parte del tema, pero por ejemplo, si yo vendo mercancía, es una de ingreso. Si hay una devolución de la mercancía porque al cliente no le satisface, es una de egreso. Si hay que transportar la mercancía del domicilio de la empresa al domicilio del cliente, ¿sabían ustedes que hay que hacer uno de traslado por el transporte de la mercancía? Es obligatorio. Oye, pero ya hice el de ingreso. No importa, hay que hacer la de traslado. Es obligatorio. Y existe el de la nómina para pagar salario, aguinaldo, PTU, previsión social, viático, asimilado a salario. Para eso existe este tipo de comprobante. Lo están separando. Están separando por cada tipo de operación. Y tenemos el último, que es de pago. Por cada cobro que hago, la cobranza, hay que hacer este documento digital. Sí, existe la obligación. ¿Y saben para qué sirve este? Para manejar el flujo de efectivo. Sí, al final,
le interesa al gobierno. Yo necesito saber cuánto estás cobrando. ¿Para qué? Por ejemplo, tema de IVA. Para cobrarte el impuesto a valor agregado. Sí, el pago, la verdad, es que le va a servir a futuro porque actualmente aún sigue fiscalizando a través de la informativa de operaciones con terceros, pero considero que a futuro la DIOT va a desaparecer y se va a quedar con este de pago para manejar efectivo. Me refiero al cobro, la cobranza, lo que estoy cobrando. Y el cobro no solamente se refiere en efectivo, cheque, transferencia, puede ser una compensación, puede ser una novación, puede ser una confusión, puede ser una dación. O sea, básicamente las formas de extinción de obligaciones, ¿verdad? Es la forma, en ese caso, forma de extinción de obligaciones como una forma de pago. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué opciones tengo para emitir el comprobante? Porque vean, se han acercado, por ejemplo, régimen simplificado de confianza que no tiene firma electrónica avanzada. Dice, oye, es que si me voy con un proveedor, me solicita la firma y certificado, menos. No tengo nada de este tipo de datos, de estos documentos, estos certificados. Oye, me voy a la página del SAT, pero me pide la e-firma y tampoco. Entonces, imagínate, lo único que le queda, mis cuentas para reciclo. ¿Qué dice el gobierno? Te doy oportunidad de que utilices mis cuentas. Entonces, ahí están las tres opciones. Para ciertos contribuyentes, mis cuentas con contraseña. Servicio gratuito de Hacienda, necesito la firma. El proveedor, firma más certificado de sello digital. Ahí están las opciones para emitir este comprobante de nómina. Y la publicación del anexo 20, 13 de enero del 22. Ahí está la publicación del anexo 20 que te comentaba que son requerimientos que en materia de informática determinó el SAT. Básicamente son las especificaciones que nos pide la autoridad. Insisto, en materia de informática, qué datos debe contener ese documento digital. Ahí está la fecha de publicación. Y bueno, las modificaciones que trae este comprobante. Vamos a entrar ahora sí al comprobante de nómina, que es lo que nos interesa. Voy a utilizar la página del SAT para mostrar las claves, los catálogos, para efectos de poder llenar un comprobante de nómina. Ya cada quien utiliza un sistema y hay sistemas que se ajustan a las necesidades de cada empresa. Entonces aquí yo voy a utilizar la página de SAT para no meterme con un sistema y luego no hacer publicidad, ¿verdad? Entonces metemos a la página de SAT, que a mí lo que me interesa son las claves. Me interesa cómo se llena el comprobante de nómina, qué datos debo atender y cuáles son las recomendaciones que voy a dar. Voy a entrar a la página del SAT, si me lo permiten, en lo que voy ingresando. Estoy atento a sus preguntas en cuanto a este tema. Vamos a entrar a la versión 4.0. ¿Cuáles son los datos que está actualmente solicitando esta versión? Ahí estoy ingresando. Ahorita que ya esté en la pantalla, que esté en la página del SAT, muestro toda la información. Vamos a ir revisando qué datos debo atender ya con la versión 4.0. Digo, con la versión 3.3 no cambia, son los datos que ustedes ya conocen. Aquí lo más interesante del comprobante de nómina, ver la versión 1.2, el complemento. Sí, el complemento de nómina. Ese sería lo más interesante porque ahí es donde viene la fiscalización por parte del SAT. Pero bueno, hay que atender la versión general.
En ese caso, el comprobante fiscal versión 4.0. Ahí está cargando la información. Ahorita muestro la pantalla para que podamos ir revisando este documento. Nada más le voy a cambiar aquí. Miren, aquí ya está. Voy a compartir con ustedes la versión 4.0. Ahí lo tenemos. Ustedes pueden visualizar aquí, dice nómina. ¿Sale? La propia página del SAT sí te da oportunidad de timbrar este documento en su página de internet. Hay que recordar que ciertos comprobantes no se pueden timbrar. Entonces, el de nómina afortunadamente es gratuito en la página del SAT y para ciertos contribuyentes, ¿verdad? Hay que comentar. Bueno, me voy aquí con nómina, ahí está. Una primera observación, lo que compartía con ustedes. El método de pago de este comprobante es pago en una sola exhibición. Yo no puedo poner PPD. De entrada, el sistema en automático te pone o te dice que es un dato obligatorio, pero tiene que ser pago en una sola exhibición. No te da oportunidad de poner PPD. ¿Sale? Primera observación. Es pago en una sola exhibición. Bueno, seguimos. Moneda, tipo de cambio, en automático el sistema te pone el dato. En tu sistema de facturación, igual, así tiene que ser, peso mexicano. No hay tipo de cambio, ¿verdad? Es peso mexicano, moneda nacional. Y mira, podemos manejar una serie y un folio. Esto es interno, señores. Si yo puedo manejar un folio, una serie, puede ser la serie A, el folio 1, para llevar un control. Esto es optativo, ¿sí? No es obligatorio. Si tú le quieres poner a tu nómina una serie y un folio, adelante. Igual lo puede llevar por serie para identificar las empresas, ¿verdad? Bueno, al final esto es optativo. Seguimos. Datos del cliente. Ahora sí, vamos a entrar a las modificaciones en este caso, ya la versión 4.0. ¿Cuáles son los datos que está solicitando este año el comprobante fiscal? La versión 4.0, que es algo que en la práctica a muchos patrones se les está dificultando. Por eso la recomendación es que ya le entren a la versión 4.0. Sí, yo he visto que hay varios patrones que aún no le entran a la versión. ¿Por qué? Porque no tienen estos datos. Entonces, ¿qué datos? A ver, con base a la versión 4.0. Ahí está la teoría. Modificaciones, Código Fiscal de la Federación, renta. Primer dato, para este año, para emitir un comprobante se debe tener obligaciones fiscales en el RFC. Ya las tengo. Ya tengo obligaciones. Soy retenedor. Por lo tanto, tengo obligación de emitir el comprobante de nómina, ¿verdad? Y requisitos que determine el SAT. Anexo 20, por ejemplo. Bueno, seguimos. Requisitos que el SAT establezca. ¿Qué requisitos establece el SAT? Ahorita lo vamos a revisar. Los complementos del comprobante, que aquí sería el de nómina, ¿verdad? Hay que atender a los complementos de nómina. Es obligatorio. Esos complementos, les quiero mencionar, son de carácter obligatorio. Lo había comentado hace un par de minutos. Algo que quiero dejar claro. ¿Para qué sirve el complemento? Si me refiero al de nómina, ¿para qué creen que sirve este complemento? Permite integrar información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica. Puede ser el sector patrón, actividad específica, cada vez que pague nómina, ¿verdad? Cada vez que pague asimilado. Tengo obligación
de entregar este complemento, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital del comprobante. Aquí está información adicional. Porque hay complementos que son complementos concepto. Información adicional para los conceptos. Aquí es muy característica, un ejemplo muy usual es el pago de colegiaturas. Este complemento se llama concepto, por poner un ejemplo. Y ahí está el recibo de nómina